y seguimos en elgocho.com y hoy tengo el honor de tener de invitado al ingeniero Roberto Bernet, quien es constructor, promotor inmobiliario de hace mucho tiempo, pero también un estudioso de la ingeniería estructural y de paso que en los últimos días me manifestó que visitó los sitios de desastre en Morón, en Falcón y en el estado Vargas, y queríamos escuchar su opinión profesional de primera mano de lo que usted ve en el sitio como ingeniero, porque está claro que a los venezolanos nos engañaron, robaron al erario público con un montón de obras que se cayeron, porque parece que el problema fue de ingeniería o de que se robaron los reales de los materiales. Adelante, don Roberto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y gracias por decir Estado Vargas, porque es el que queremos conservar, en honor a José María Vargas, un gran hombre. Mira, lo que yo vi allá en La Guaira, sobre todo, estuve como tú dices en Morón, Puerto Cabello y en otros lugares, pero lo que yo vi en La Guaira fue terrible. Primero, una cosa que tengo que decirla como venezolano. El comportamiento de los ciudadanos, los venezolanos. Yo creo que no existe un país en el mundo que tenga unos ciudadanos, una gente tan maravillosa como el venezolano, tan solidario. Mira, ahí no faltaba nada de comida, porque eso donde uno estaba le daban comida, le ofrecían comida, aunque uno no fuera víctima de esa desgracia. Pero necesito hablarte de lo que vi. De lo que vi me preocupa, y también otra cosa es de lo que estoy viendo que está sucediendo. Mira, cuando ocurre una tragedia de estas, un terremoto, eso es un punto donde es como un asesinato. Porque cuando hay un asesinato, el cadáver se tiene que conservar, se tiene que llevar a la autopsia, a la 6CPC en este caso, y hacerle la autopsia para determinar En el caso de las estructuras es exactamente lo mismo, pero mucho más allá. ¿Por qué? Cuando ocurre un sismo, y sobre todo la magnitud que ocurrió en el caso de Venezuela y con las consecuencias que tuvo, se tiene que hacer un estudio muy exhaustivo. Tú tienes que agarrar las estructuras, las columnas, las vigas, ver cómo estaban armadas, cómo no, la resistencia del concreto. Aquí tenemos dudas muy grandes, por ejemplo, el cemento. El cemento lo producían antes empresas muy responsables. Yo he visto en estos días personas del trabajadores de las empresas de cemento dudando de la calidad del cemento. Número uno, por ejemplo. Número dos, por ejemplo, veo un edificio, creo que era CP16, P16, una cosa, 26 o cosas así, derrumbado, de la Misión Vivienda, derrumbado del edificio. Y al lado atrás, un poco más atrás, con un suelo que debe ser similar, y con la misma estructura, la misma característica, uno se mantiene, digamos, no se colapsó, no cayó la estructura, y el otro completamente colapsado. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué uno cae, otro no? Aquí hay problema, ahí pareciera, y debe haber ahí problema de construcción, problema de calidad de los materiales, problema de que no se haya puesto la debida refuerzo estructural de acero, no se sabe. Entonces hay que averiguarlo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en este momento es que están sacando los escombros. Está bien que saquen o que quiten escombros o que quiten losas para buscar a los personas que puedan ser sobrevivientes. Difícil ya a estas alturas, pero esperamos que haya más, pero los cadáveres de las personas afectadas. Pero también es necesario que se haga un estudio de eso que pasó allí. En el año 67, te cuento, Gocho, que se hizo, inclusive las estructuras, parte de las estructuras se llevaron a la Carlota, se acumulaban en la Carlota y después se llevaron a las universidades, a instituciones, digamos, especializadas para analizar qué pasó, por qué se cayeron esas estructuras, por qué colapsaron. De ese análisis surgieron nuevos conocimientos y nuevas normas. Y ni siquiera, te digo una cosa, ni siquiera nuevas normas en Venezuela, en otros países, te puedo decir, Chile, por ejemplo, que es un país tan sísmico, tan problemático como decimos, aprendió de nuestros sismos del 67 y de lo que analizaron y estudiaron los expertos en estructuras y en geología, inclusive, en el sismo del 67. En este momento es importante, no es
imprescindible que eso se haga. Mira, allí vi levemente o probablemente problemas de columnas que no tenían la cantidad de estribos adecuados de manera obvia, o sea, de clarito se veían problemas en el sismo 67, por ejemplo, se estudió en muchos edificios, por ejemplo, de los Palos Grandes, que tenían la planta baja libre. Cuando tú tienes la planta baja libre, tienes una gran diferencia de rigidez en la estructura. Allí, esas columnas que están allí sufren muchísimo porque hay una estructura que tiene una rigidez arriba y una rigidez abajo. Esa estructura se mueve demasiado y suelen fallar esas estructuras. En el caso de La Guaira, porque mucha gente pregunta también, ¿es posible reconstruir en La Guaira, en el estado Vargas? ¿Es posible volver a hacer edificaciones allí? Bueno, mira, se ponen plataformas marinas en el Mar del Norte, que peores condiciones no hay, y ahí están las plataformas. Quizás hay una cosa que uno se pregunta, y es, ahora salieron con el cuento que el cemento venezolano no es apto. Y uno dice, pero ya va. Resulta que el cemento con el que se construye en Venezuela, que es el tipo Portland, hay torres que hicieron privados con ese cemento y los edificios quedaron parados. Hay edificios que hicieron privados con el mismo cemento y se cayeron. Hay edificios de la Misión Vivienda que le hicieron con el mismo cemento y se cayeron, y otros edificios hechos con el mismo cemento y quedaron parados. Entonces, ahí parece que están buscando chivos expiatorios, pero ¿cuál es el problema? Que cuando usted plantea que hay que hacer un estudio de todas esas estructuras en la Facultad de Ingeniería Civil, eso va a llegar a responsables, y sobre todo que hay muchos responsables que fue funcionario público. Algunos están muertos como el sinvergüenza de García Carneiro, pero hay un poco de bichos vivos y a esos tipos les tiene que caer la ley, y por eso es que están recogiendo escombros y eche para aquí para allá. ¿Qué nos puede decir? Bueno, eso no se puede hacer. Es como lo que te decía antes, si hubo un delito, un asesinato, tienes que mantener eso hasta verlo culpable, y en este caso hay que conseguirlo. Mira, don Roberto, la ingeniería es una ciencia. Le tengo que interrumpir porque debemos ir a un pequeño corte comercial y al regreso nos termina de ilustrar sobre la idea. Ya venimos en elgocho.com.